Buenos días. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la neuropolítica. El tema sobre el cual vamos a disertar hoy es emocionar para convencer. En otras palabras, el papel de las emociones en el marco de la comunicación política. Uno de los problemas que está confrontando los regímenes democráticos, yo diría a escala planetaria y particularmente en el país, es un fenómeno que en la ciencia política conocemos bajo el nombre de la desafección política. Vale decir, una suerte de poca creencia en los procedimientos de carácter democrático. Algunos estudiosos de este tema señalan que una de las razones que explican esta inconformidad de la ciudadanía por los procedimientos democráticos tiene que ver por la excesiva racionalidad que se le imprimen a estos procedimientos. Aquí entramos pues en el tema que venimos a señalar. Pareciera que las emociones, que son un instrumento apropiado para construir consensos y construir convencimientos, no forma parte de, por así decirlo, del discurso político tradicional que se aplica en el ejercicio diario de la política. Las emociones históricamente han sido separadas de las razones. Si nosotros nos volcamos un poquitico en la cultura popular, me van a perdonar las damas por el ejemplo que voy a sacar, siempre se decía antiguamente que las damas eran unos sujetos de pelos largos e ideas cortas. Es decir, la emoción siempre era colocada en un lugar subordinado, en un lugar inapropiado, y lo más adecuado era la construcción de una actitud racional hacia la vida y fundamentalmente hacia la actividad política. Este concepto se ha expresado o esta concepción se ha expresado en distintas maneras. Por ejemplo, una visión del desarrollo en América Latina era visto como una confrontación entre civilización y barbarie, entre razón y emoción. Ustedes leen la célebre novela de Rómulo Gallego, pues veríamos que doña Bárbara es emotiva, salvaje, no razona y tiene que llegar Santo Luzardo, portador de los elementos civilizadores, para poder construir pues, una armonía social, política y cultural. Sin embargo, esta dicotomía comienza a disolverse. Las ciencias neurológicas, particularmente la neuropolítica, ha descubierto que nosotros, o el cerebro, el cerebro político es un cerebro emocional. Aquella célebre frase cartesiana que decía, pienso, luego existo, donde se le privilegiaba a la razón, hoy tiende a ser sustituida por una que dice, siento, luego existo. La neuropolítica o la neurociencia y su aplicación a la política, que constituiría ese espacio que llamamos la neuropolítica, ha señalado pues, que las razones viajan en las emociones. El cerebro es profundamente emocional y la única manera, en el caso de la comunicación política, de poder transformar al destinatario de una propuesta en interlocutor, en hacerle llegar la propuesta que queremos enviar, es si nos afincamos en el contenido emocional de la misma. Esto tiene una gran importancia, desde luego, en la comunicación política. Podemos ver muchos ejemplos en el cual el líder político en particular va a la televisión y habla de programas, proyectos, lo que va a hacer, etcétera, ¿no? Sin embargo, eso no le llega a los oídos del votante. Hay otro tipo de líder más carismático, más emotivo, que no propone ni proyectos ni programas, sino tiene una discursividad más orientada hacia el corazón de las personas, y ese es más exitoso, con prescindencia de que sus propuestas sean las más o las menos apropiadas. Es decir, en la comunicación política pues hay que apostar a las emociones y no a las razones. ¿Cómo traducir esto en un plano político electoral? Debo señalar, antes de pasar a este tema, que estas investigaciones de la neurociencia y la neuropolítica han sido avanzadas por investigaciones en relación a cómo responden los sujetos a estímulos de carácter emocional. Ahí podemos citar a un Dewey Webster, que escribió un libro muy importante, se llama El cerebro político, The Political Brain, donde se hicieron investigaciones empíricas a ver cómo respondían los sujetos a estímulos racionales o estímulos emocionales,
Y a través de distintas experiencias es que se descubre pues, que el cerebro es más... las razones viajan a través de las emociones, el cerebro es emocional y no racional. ¿Cómo aplicarlo a la comunicación política? Aquí podemos introducir el concepto de relato. El relato es una historia que uno cuenta. Generalmente en cada sociedad hay relatos que son hegemónicos, relatos que son dominantes. En el caso venezolano, por ejemplo, el relato democrático que fue construido a lo largo de todo un periodo histórico del siglo pasado, de una manera u otra informó casi toda la actividad política del país. Fue un cuento, un relato donde sus elementos fundantes eran los elementos de carácter cívico. Fue la civilidad democrática el eje en torno al cual se construyó un relato político del cual fueron subsidiarios casi todos los partidos políticos en Venezuela. Ese relato político comienza a agotarse a final de la década de los 80 y bueno, entramos en una situación, por así decirlo, complicada desde ese punto de vista. Para comunicar es necesario la construcción de relatos y los relatos se nutren básicamente, si queremos buscar la materia prima a partir de la cual construir los relatos políticos, debemos irnos a la cultura popular, a ese acervo de elementos que de una manera u otra producen la identidad de nuestra en el quehacer de toda la vida. El relato político democrático, por ejemplo, se nutrió de los valores de la ruralidad venezolana. Recuerden que el símbolo básico del sujeto político hacia el cual iba dirigido este relato estaba personalizado en aquella célebre figura denominada Juan Bimba, que era un hombre de sombrero de cogollo, alpargatas, liquiliqui, etc. Era un prototipo de la Venezuela rural. Y eso simbolizó, pues, el relato que se construyó en torno a ese símbolo fue el que efectivamente hegemonizó la vida cultural y política del país y fue el que emocionaba y convencía, por así decirlo, a esa gran mayoría de venezolanos que tenían de una urbanidad reciente, de una ruralidad muy próxima. Desde luego, los relatos, como todo en la vida, se agotan, dejan de funcionar, dejan de emocionar, dejan de interpelar a los destinatarios del mismo. En la Venezuela de hoy día el relato político apropiado está por construirse y tiene que ser un relato que esté muy asociado a la cultura urbana y a los sujetos que de una manera u otra simbolizan a esta cultura. El relato pues es una forma de transmitir determinados contenidos emocionales, ¿sí? o de transmitir determinadas razones a través de contenidos emocionales que estén articulados a la cultura popular del momento. Pues en el caso de la Venezuela de hoy día, yo diría que es las constelaciones de carácter urbano, porque Venezuela es un país netamente urbano, más del 70% de la población vive en ciudades y ahí se produce una dinámica social, cultural, afectiva, muy particular que debe ser procesada por la comunicación y el relato político. La neurociencia o la neuropolítica, pues como le decía anteriormente, nos ayuda a comprender pues que somos seres emocionales, que somos, bueno, exactamente, que el cerebro obedece más a estímulos emocionales que estímulos racionales y es a partir de ahí que se puede construir o que debemos construir los instrumentos de comunicación política. ¿Qué tipo de relatos son los apropiados en una situación como la actual? Bueno, hay quienes piensan que un relato político apropiado es aquel que escinde a los objetos de la comunicación en buenos y malos. Yo le voy a poner un ejemplo no de Venezuela, sino de un partido político que existe en España que se denomina Podemos. Podemos inventó una frase sumamente, por así decirlo, de alto poder comunicativo, la casta. Podemos, no sé, repito nuevamente, es un grupo político emergente en España, el sistema político español, el relato político de España que emocionaba a los españoles, que se construyó a través de los pactos de Moncloa, entra en crisis, se agota y surgen nuevos actores políticos que intentan construir una nueva forma narrativa de describir a su sociedad. Aquí tenemos este grupo político que utiliza este relato dicotómico de escindir a la sociedad en dos grupos totalmente distintos y excluyentes. La casta,
en la cual se estaría constituida por el Partido Popular y el Partido del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, y ellos. Y ellos serían el punto de partida o de regeneración de la estructura política española. Es un relato dicotómico, un relato que intenta dividir al universo entre entre grupos mutuamente excluyentes. Y que, bueno, puede ser efectivo de una cierta manera. Este relato es el que de una manera también ha prevalecido en casi todas las dictaduras de carácter totalitario. Los fascismos y los nazismos construyeron estructuras o elaboraron relatos políticos que también encendían la sociedad en pueblos mutuamente excluyentes. En el caso del nazismo, pues, se buscaron un enemigo interno, construyeron un enemigo interno que de una manera u otra ponía en peligro la estructura de la nación alemana, que serían los judíos, pues, y los extranjeros, etcétera. Y utilizaron los símbolos nacional populares para motivar al pueblo alemán y construir una identidad política sumamente fuerte contraria al resto de Europa. El fascismo italiano, igualmente, fue un relato político construido de esta manera, con elementos nacional populares sumamente emotivos que de cierta manera construían un enemigo externo para poder dividir la sociedad entre nosotros y ellos. En Venezuela, brevemente, no en este momento, hubo un momento en los últimos años donde el relato político en Venezuela fue construido bajo esta lógica dicotómica, donde se trató de excindir la sociedad en dos grupos mutuamente excluyentes. Afortunadamente, este relato se ha agotado, ya no tiene éxito en interpelar a los ciudadanos, y se ha abierto un espacio político, un espacio discursivo para la generación de nuevos relatos políticos que estén, desde luego, dentro del punto de vista de la neuropolítica, engarzados en emociones que puedan convencer a los venezolanos. Este es un punto muy importante en la coyuntura política actual de cualquiera de los grupos que están compitiendo por la hegemonía del poder en Venezuela. Hay una tendencia en la clase política, no venezolana, sino en general, de construir sus elaboraciones políticas a base de razones económicas. Fíjense que actualmente casi toda la totalidad de nuestra, ¿cómo diríamos? Si leemos los periódicos, observaremos que la mayoría de las noticias están orientadas hacia la cuestión económica. Inflación, devaluación, aumento de los precios, escasez, etcétera. Sin embargo, observamos que paralelo a esa terrible situación económica que vivimos, están las colas en los supermercados, donde una pasividad realmente, no sé cómo catalogarla, pero una pasividad, la gente se ha acostumbrado a hacer sus colas y forma parte de, por así decirlo, de su quehacer diario. Es decir, nos conseguimos en una situación objetivamente que debería generar políticas o debería generar conductas políticas contraria a lo que sucede, y sin embargo no sucede eso. Pues, es decir, esa situación objetiva de deterioro de la economía, de los niveles de vida, las condiciones objetivas, pareciera que no están, por así decirlo, no tienen su correlato en condiciones de carácter subjetivo. Ahí falta una mediación. Fíjense que las razones mediante las cuales una cierta población debería sentirse incómoda o rebelarse contra esa situación objetiva que es inapropiada, no lo hace. Porque hay un elemento que falla, hay un elemento que no articula, y ese es el elemento emotivo. Por alguna razón los actores políticos no han podido emocionar para convencer, no han podido crear el sustrato emotivo a partir de esa materia prima objetiva que permita, es decir, que le permita llegar al destinatario de sus mensajes políticos. El economicismo como estructura de relato político es inapropiado. Es un punto de partida, pero es inapropiado porque él por sí mismo no genera conductas colectivas. Si así fuese, por ejemplo, uno de los países después de Venezuela o antes de Venezuela que tenía una tasa de inflación del 4.000, 5.000% era donde está Mugabe, ¿no? Sin embargo, ese señor tiene 17 años gobernando. Es decir, con esto lo que quiero decir que las condiciones para rematar la idea esta de emocionar para convencer,
que es que las condiciones objetivas, las condiciones económicas, que diríamos que simbolizan las razones, ellas por sí mismas no generan conducta política y se requiere como diríamos, una intervención más de otra orden y otra naturaleza que emocione, y para ello hay que construir un relato político que se nutra, que sea lo suficientemente emotivo para poder llegar, no al cerebro, pero sí a los corazones de la población. Pero profesor, una pregunta yo quisiera hacerle, que usted hizo una referencia muy por encima, pero yo voy a ir más concreto. ¿Cómo se avisoran en los próximos días, o ya está planteado en los próximos días, unas elecciones en nuestro país? Usted lo asomó muy brevemente, la crisis que estamos viviendo nosotros en nuestro país. Y mi pregunta es la siguiente: ¿cómo cree usted que puede votar el pueblo venezolano bajo las condiciones actuales, emocional o racionalmente, profesor? Bueno, para no introducir temas de carácter político partidista, el voto en el 99% de las veces es emocional, no es racional. Las agrupaciones políticas a veces se confunden pensando que la gente vota por programas, proyecciones. No, la gente vota por emociones. En el próximo periodo electoral yo diría que hay unas emociones construidas, constituidas y asociadas a un relato político que ha tenido vigencia en este país por los últimos 19 años. El papel de los adversarios a ese relato político es construir uno nuevo que compita con el que ha sido dominante. El relato político dominante que ha sido construido sobre emociones muy fuertes es un relato político centralista, totalmente centralista. Yo diría que el relato político alternativo debe apuntar a eso que llamo yo federalizar el discurso, ir al encuentro de las particularidades culturales, emotivas de las regiones y a partir de ahí construir un relato que apunte hacia la construcción de una nueva organización social y política para el país. Eso no es fácil porque la cultura política que prevalece, nadie es culpable de eso, es racionalista, pues. Si ustedes ven los eslogans de las campañas políticas, van a descubrir pues, que son extremadamente racionalistas. Dicen muy poco de la propuesta que se pretende llevar al electorado y no construyen las emociones positivas, porque hay emociones negativas, hay las emociones positivas a través de las cuales se pueden llevar esas razones que acompañan a la propuesta electoral. Profesor, buenos días. Buenos días. Cuando usted habla de emociones para convencer, también inicio brevemente con el concepto de emisor, mensaje, receptor, cambió a emisor, mensaje, perceptor, porque son las emociones. Y yo quiero preguntarle sobre la base de que a veces las emociones cuando se utilizan en el campo político, propagandístico, muchas veces excede las buenas maneras, las buenas costumbres, ¿no?, de las personas, pues somos muy moralistas en la parte patrimonial. El caso de Donald Trump, por ejemplo, que está aspirando a ser el candidato del Partido Republicano en los Estados Unidos, y el hecho de haber formulado una propuesta, porque fue una propuesta en contra del pueblo mexicano, muchos de los sectores de los Estados Unidos concuerdan con que eso es nacionalismo, pero hay otros que concuerdan también que no lo debió haber hecho, incluso partidarios políticos que también acuden a esas estrategias. ¿Cómo ahí confluye la emoción cuando es exagerada? Bueno, el caso de Donald Trump es portador de emociones negativas. Emociones negativas, dicho sea de paso, que es compartida por un grupo importante de acuerdo que es en Texas el problema. Ahí hay un problema objetivo, que es la migración ilegal de los mexicanos, y él construye un relato, supongo que él fue asesorado, ¿no?, y construyó un relato para convencer a los grupos más, yo diría, de derecha del Partido Republicano en el marco de las nominaciones presidenciales. Convencimiento que en el caso de la cultura política americana se traduce en financiamiento. Esto, desde luego, es contrario al relato de Obama. Obama tiene un nombre árabe,
literalmente no es americano, porque para los sectores tradicionales gringos, pues el paseo americano hay que nacer en la costa este, si es posible en Boston, como dicen ellos. Sin embargo, Obama construyó un relato terriblemente, digo terriblemente en el sentido positivo de la palabra, exitoso. Yes, we can, nosotros sí podemos, y el ejemplo de que sí se podía era el mismo. No es es afrodescendiente, tenía un nombre árabe en el marco de aquella terrible tragedia de la caída de las Torres Gemelas. Sin embargo, fíjense, la construcción de un relato político apropiado, y bueno, y una organización y un financiamiento, logró desplazar a un señor que era 2 veces héroe de guerra en Estados Unidos. Entonces, aquí es donde viene, a lo mejor en el marco de la velocidad de esta charla, no supe explicar muy bien que, es decir, las investigaciones de la neurociencia demuestran, vamos a insistir un poco más en esto, que el cerebro es emocional. Ahora, la pregunta es cómo emocionamos y cómo logramos construir relatos que emocionen positivamente a una población. Bueno, eso es una actividad que debe de investigación, de sesgo antropológico, psicoanalítico, sociológico, para descubrir aquellos elementos positivos de nuestra cultura que puedan alimentar un relato político que sea apropiado. Sin ánimos de parcializarme políticamente, el relato político más exitoso en Venezuela fue el que de una manera u otra escenificó Acción Democrática en las primeras décadas del siglo XX. Fue tan exitoso que todo partido político, para ser exitoso electoralmente, tenía que adequizarse. Por eso decían que Luis Herrera era el adeco más exitoso dentro de la democracia cristiana. ¿Qué quiere decir eso? Que ese relato era profundamente exitoso y había que compartirlo. Y bueno, y de una manera el hecho que fue compartido por distintos adversarios políticos fue lo que le dio estabilidad política a este país hasta un periodo. Comenzamos los procesos de inestabilidad cuando el relato político se agotó. Ya no interpelaba a nuevas generaciones de venezolanos que iban a las ciudades, construían estas barriadas. Hemos visto hace poco cómo el ejército de ocupación, podríamos decir, de este país, ocupó en forma violenta la Cota 905. Allá hay un mundo construido de creencias, de valores positivos y negativos, que debe ser que el grupo político que pueda nutrirse de los elementos positivos de estas barriadas urbanas que constituyen la mayoría de la población y transformarla en un relato político, créanme que va a ser exitoso, con presidencia de sus proposiciones racionales económicas. El problema no es devaluar, el problema no es pagar la deuda externa, claro que es un problema que hay que resolver, pero ellos por sí solos no constituyen los elementos para poder emocionar a los ciudadanos. En algún momento Michel Asensio también comparó el discurso desde hace 17 años en 2 vías, es decir, en lo religioso espiritual y en lo social. Si ya la mayoría, por supuesto, de los académicos, profesores, periodistas, abogados y parte de la sociedad venezolana sabe que el discurso es social, ¿cómo hacer para que los políticos que representan, digamos, la otra vía, porque ya este relato, como usted lo ha dicho, o este discurso se ha agotado, ¿cómo hacer para que ellos entiendan que el discurso debe ser social para emocionar? O sea, no basarse en lo malo o en lo económico que viene realizando el discurso ya agotado o el relato, sino montarse en un discurso nuevo que emocione desde lo social y no desde lo pragmático, hablando solamente de lo económico o de lo mal que ha hecho, en este caso, pues el gobierno, en el caso venezolano. Chico, tu pregunta apunta a un tema sumamente interesante, porque en el fondo tú lo que estás planteando es la vinculación de las instituciones creadoras de conocimiento con los actores políticos. Esa vinculación se ha roto en el país. Antiguamente, cuando yo era estudiante, porque hace unos tiempitos atrás, había una vinculación muy fuerte. Los políticos se nutrían de las construcciones teóricas, políticas, etcétera, que había en las universidades, y bueno, y de hecho los grandes dirigentes políticos surgían de la comunidad universitaria. En la Venezuela de hoy hay por razones que no tiene sentido explicarlo en este momento, un divorcio entre la institución universitaria, en tanto creadora de conocimiento, investigaciones, etcétera, y los actores políticos de cualquiera sea su naturaleza, ya sea sindical, político partidista, etcétera. Existe en el país, tú has mencionado Michel Asensio, ella como tiene un origen haitiano, ¿no? Y en Haití, Charles Duvalier gobernó con magia, porque la magia
Papa Doc, la magia forma parte de la cultura, de las raíces culturales de la población haitiana. Y fue el primer gobernante antropólogo, sin ser antropólogo profesionalmente, que utilizó los conocimientos de la antropología para crear un sistema de dominación desafortunadamente negativo, pero lo nutrió de las raíces culturales haitianas, donde la magia y la religión forman una parte sustantiva del quehacer diario de una población haitiana. Desafortunadamente, llegará un momento en que estos académicos como Michel Asensio, y hay muchos otros en la Universidad de Carabobo, en la Universidad del Zulia, hay una rama de investigación en cultura política interesantísima. Ojalá llegará un momento pues, que servirá esto como nutrientes para la construcción de los nuevos relatos políticos. Lo cierto es que la crisis política en Venezuela, si es que no es nada más el aspecto económico, hay una crisis, vamos a llamarla cultural, de la cultura política. No hemos todavía construido en forma hegemónica el relato político que sustituya al que estuvo vigente en Venezuela desde 1928 hasta el día de hoy. Porque el relato oficial es una extrapolación, es una profundización hasta cierto punto perversa en el sentido sociológico del viejo relato democrático. No ha habido el sustituto. Hay intentos de las nuevas agrupaciones políticas de construir un relato con más raíz en lo urbano, pero a mi juicio, pues, a lo mejor, ojalá que yo esté equivocado, ese relato político está por construirse y ese elemento forma parte de la profunda crisis que estamos viviendo en este país en los actuales momentos. Profesor Acosta, usted hablaba de la cultura urbana y nombró la situación que hoy vivimos con las colas para adquirir los productos que requerimos. Ese relato político entonces iría dirigido hacia acabar con la depresión, la tristeza, la angustia, el miedo, el temor que hay hoy en día en la población y transformarlo en una promesa o en un compromiso más bien de recuperar la felicidad, la alegría, la seguridad, que son cualidades, emociones, valores que ha tenido el pueblo venezolano. Desde luego, un relato político alternativo tiene que ser portador de emociones positivas, alegría, felicidad, etcétera. Pero ¿dónde encontrar esas emociones positivas? ¿Dónde ubicarlas? ¿Dónde encontrarlas? Hay que buscarlas en la cultura popular venezolana. Hay que buscarlas en la música, en el teatro, en el cine. Hubo una época en este país de que un sector político tenía antecedentes culturales propios. Disculpen que hable en primera persona. Yo cuando era un joven estudiante, como todos los jóvenes estudiantes de la época, teníamos una militancia de izquierda, ¿no? Bueno, en la izquierda había una cultura urbana, existía Cabruja, existía Cabruja como teatrero, como novelista, existía Nicolás Curiel como teatro, existía un cine, eran referentes culturales que informaban y le daban solidez a una propuesta cultural o una propuesta político-cultural alternativa. Desafortunadamente esa política fracasó porque los referentes culturales de la que era vigente eran mucho más fuertes, que venían de la vieja o de la nueva ruralidad venezolana. En Venezuela hay que construir a través del cine, el teatro, la música. Bueno, habría que, como antropólogo, descubrir qué es lo que le llega a los pobladores de la barriada, el reggaetón se dice, reggaetón, la cumbia colombiana, ciertamente no es el joropo. Y mucho menos ese joropo estilizado ahora que se inventaron por allá por los años 60. Mis amigos, pues eran amigos de mi padre, los Torrealberos. Hay un universo que hay que estudiar y bueno, ahí están los profesionales universitarios en estas cosas que deben informar. Desafortunadamente, la dirigencia política no le presta atención a estas cosas, desafortunadamente. Fíjense que la cultura, disculpe que hable un poco de la política actual, Chávez cuando hablaba cantaba en clave llanera del siglo XIX, ojo, ¿no? Bueno, voy a pensar que a un muchacho, a mi hijo ni entendía, en clave llanera del siglo XIX, una herencia de la equidad, como yo la llamo yo, de los años 30.
los grupos políticos emergentes actualmente tienen que hablar en la clave cultural urbana, tienen que descubrir cuáles son esas, qué música le llega a las barriadas, cómo la bailan, qué películas les gustan, qué cine, qué teatro. Hay que construir los referentes culturales de la nueva propuesta política en el país. Pregunta, pero voy a aprovechar para hacer un comentario sobre la pregunta que me antecedió, que tú lo has mencionado en otras oportunidades, Nelson, el caso de la campaña chilena, cuando Pinochet, que había sido dictador por muchos años, pero realmente él quería, digámoslo así, bañarse del barniz democrático y sentía que tenía ya el favor, digamos, una trayectoria suficiente para que la gente le diera, los chilenos le dieran la buena prodemocrática. Y finalmente se convence de lanzarse a aquellas elecciones y a aquella campaña que está recreada en una película que yo les recomiendo a todos, que se denomina No, protagonizada por Gael García Bernal, el mexicano. Ahí hay un buen ejemplo de lo que tú dices. Hubo una confrontación entre la unidad democrática, que quería más que todo sacar todas las cuestiones del pasado, todo lo que Pinochet había hecho mal, y el mensaje de ese muchacho, que es el que lleva la batuta de la campaña, que era, ¿cómo es que era? La alegría ya viene. La alegría ya viene. Chileno, la alegría ya viene. La alegría ya viene. Yo creo que en lo que ha señalado, ¿cómo es tu nombre? Mercedes. En lo que ha señalado Mercedes hay un elemento importante, porque definitivamente en este momento pareciera que hay una depresión. Yo creo que el problema, como lo plantea Nelson, hay que entrar más en el cerebro y por supuesto para eso no hay tiempo en una charla como esta, es que nosotros creemos que cada vez que tomamos una decisión estamos haciendo todo un análisis para tomar esa decisión y resulta que no es así, que la red de neuronas que tenemos dentro del cerebro rápidamente cuando recibe un estímulo dispara otra red de neuronas que están asociadas a vivencias en el pasado que te dieron emociones positivas. Y en ese sentido, el sentimiento de pertinencia a un partido político, lo que los americanos llaman el political partisanship, es importante. Aquel que construye sentimientos de afección hacia su partido, ¿no? ¿Verdad? Que fue lo que de alguna manera el presidente Chávez construyó. Luego que se construye ese lazo emocional que está registrado en los cerebros de cada uno de los electores, porque realmente el corazón también está en el cerebro, entonces es muy difícil voltear eso y allí es donde está el reto, ¿no? Entonces, ahora mi pregunta, o sea, ¿qué recomendarías tú? Yo sé que has evadido todo el tiempo el entrar en el tema político nacional, pero ¿qué recomendarías tú? ¿Qué receta le darías tú? Porque has dicho, no se está emocionando. ¿Cómo construyes tú? ¿Qué propuesta harías tú para que realmente pudiéramos lograr allí la construcción de una nueva identificación con algo nuevo? Bueno, Adrúbal ha dado, gracias Adrúbal por tu pregunta, porque ha sacado de relieve un aspecto que yo casi no mencioné, que son los marcos cognitivos. Nosotros funcionamos al interior de marcos cognitivos que están inscritos, pues como él muy bien lo señaló, en nuestro cerebro. Y si no cambiamos el marco cognitivo, seguimos pensando en esos marcos cognitivos o rechazando aquello que sea contrario al marco cognitivo previamente establecido. Y hay marcos cognitivos políticos, por comodidad en mi cosa vamos a llamarlo discurso. Yo diría, por ejemplo, sacando el ejemplo chileno, si yo fuese asesor político de la oposición y vinieran unas elecciones presidenciales, yo diría, así como en el no chileno venezolano, la alegría ya viene. ¿Por qué la alegría ya viene? Porque Venezuela tiene 15 años envuelto en una confrontación casi fratricida entre unos y otros, donde la adjetivización política ha sido excesiva y donde hasta cierto punto la oposición honestamente no ha logrado emocionar a ese otro resto de venezolanos que forman parte constitutiva de esto que conocemos como la nación venezolana. Yo creo que el relato político que pueda romper con... en principio, reconocer que el relato político dominante está agotado. Eso se llama en teoría discursiva, está cronificado, es crónico, repetitivo, ya no
Ya no, y el emisor, en este caso el presidente, pues no tiene las virtudes histrónicas del antiguo emisor del mensaje. Entonces la oposición tiene que volcarse en esta situación tan negativa, colas, pesimismo, nos pagaron el aguinaldo y fue poquito, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que construir un relato que apunte hacia emociones positivas. Para sacar el ejemplo que muy bien puso en el tapete Asdrúbal, eso hicieron los chilenos. Hay que ver la cara que tenía ese equipo político en Chile, ¿no? 17.000 muertos, cientos y de miles de exiliados, familias destruidas. Y inventaron esto, chilenos, la alegría ya viene, y ganaron el referéndum. Bueno, yo diría esto, venezolanos, no sé, se me ocurre pues por... No, bueno, podemos, ¿por qué no? Copiarse en estas cosas no es malo. La alegría ya viene. Pero comparen ustedes esta frase, valencianos, la alegría ya viene, guariqueños, la alegría ya viene, con lo que efectivamente sucede en la actualidad. Y verán el hiato, el profundo hueco que hay entre las palabras y las emociones que ellas deben transmitir.